Muy bien, entonces vamos a seguir con el libro de Hechos, ahora el capítulo 3. Así que si tienen su Biblia, busquen en Hechos capítulo 3. Recuerden y vamos haciendo un repaso. Ya vimos el capítulo 1 que era el inicio de cuando daban la gran comisión, ¿se acuerdan? Y que Jesús les había dicho, cuando yo me vaya, ¿verdad? Vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les ayudará a que sean testigos míos. Luego el capítulo 2 es cuando hablamos sobre Pentecostés, ¿se acuerdan? El festival del Pentecostés, de las 50 semanas, donde ellos reciben el Espíritu Santo de una forma espectacular y que pueden lograr, de alguna forma, poder llevar el Evangelio a un montón de personas que dice la Biblia en el capítulo 2 que 3,000 personas, ese día solo 3,000 personas habían aceptado a Cristo en sus corazones, ¿no? Entonces, de ahí empieza el proceso. En el proceso de aprendizaje, vamos ahora sí al capítulo 3. Ahora sí que imagínense entonces, en el capítulo 2 está hablando de que la iglesia ya está creciendo. Ahora en el capítulo 3 lo que vamos a ver es, ok, ya la iglesia en funcionamiento. Y empezamos entonces con el versículo 1. Empezamos, si quieren, empecemos desde el versículo 1. Eliet, si quieres leer desde el versículo 1 hasta el versículo, yo diría hasta el versículo 10, hasta el versículo 10, del 1 al 10. Y ustedes síganlo con sus Biblias, por favor. Hechos 3 del 1 al 10. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dijeron, Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Muy bien, gracias. Ese pasaje es muy conocido, ¿no? Nosotros lo conocemos muy claramente porque es el pasaje que nos dice de Pedro Pedro y Juan iban al templo y hay un milagro grandioso y ahora vamos a hablar de eso. Pero primero veamos, si usted tiene la Reina Valera, usted leyó ahí en la Reina Valera que decía la hora novena, ¿no? Entonces lo leyó ahora Eliet bien diciendo las 3 de la tarde. Ahora entendamos un poco. El calendario judío, el calendario judío era diferente a nuestro calendario. No se manejaba de la misma hora que nosotros. Nosotros, por ejemplo, empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la madrugada y empieza hasta las 12 de la noche, 24 horas, ¿no? Pero en el calendario judío, el día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces quiere decir que hoy a las 6 de la tarde hubiera empezado el día que estaba, como quien dice, el otro día, el siguiente día, ¿no? Empezaba todo el día. Así que hubiera sido, digamos, por ejemplo, hoy a las 6, hoy sería sábado, sería hoy a las 6 de la tarde que empieza hasta el otro día a las 6 de la tarde, ¿no? Todo el día. Entonces, 24 horas. Pero se consideraba de esa forma. Por eso, cuando dice la hora novena, se está contando 9 horas a partir de las 6, ¿no? Que son, termina siendo las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vemos ese, y entendemos eso, estamos entendiendo, por supuesto, lo que pasaba en ese tiempo. Voy a hacer un paréntesis porque ustedes se van a acordar. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Jesucristo lo van a crucificar, Jesucristo dice claramente que tienen que bajarlo de la cruz y llevárselo rápido porque ya viene la Pascua, ¿se acuerdan?
Él es un crucificado básicamente el viernes, ¿verdad? Pero a las 3 de la tarde, él lo está crucificando y lo sacan y lo bajan porque el siguiente día no podía estar un muerto dentro de allí. Tenían que enterrarlo antes de que empezara el día siguiente, el día de reposo. Entonces, por eso dice que rápidamente lo bajan para llevárselo y enterrarlo, ¿no? Entonces, si luego no se acuerdan que después vienen las mujeres a tratar de ponerle especias y todo eso, ¿no? Porque tienen que arreglarlo, pero no hubo tiempo por el asunto de lo del día de reposo. Eso es importante. Entonces, ok, decimos aquí que él viene, cuando vemos el pasaje, dice, Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la hora de la oración. Algo que tenían los judíos era que iban 3 veces a orar durante el día. 3 veces al día iban a orar, iban al templo. Aun cuando Pedro y Juan ya eran, entre comillas, cristianos, lo que quiere decir es que ellos seguían participando con todos los judíos con las reglas de la ley, ¿se acuerdan? La ley les decía ir al templo, ir a la sinagoga, ellos iban al templo para predicar, por supuesto, a Jesucristo, pero iban de todas maneras. Y dice que ellos iban de camino allá y dice que siempre traían un hombre cojo de nacimiento, o sea, nunca caminó, nunca. Desde niño él era cojo, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuál era el objetivo entonces? Pues pedir ayuda, ¿no? Esa era la idea. Él estaba allí pidiendo ayuda. Vean ustedes lo que dice el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pongan mucha atención a esto porque esto es importante para el pasaje de hoy, para el estudio de hoy. Dice claramente que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogó que le diesen limosna. ¿Cuál era el objetivo de este hombre? Pedir el dinero, ¿no? Eso era, nada más pedir ayuda, pedir el dinero. Pero noten ustedes lo que pasa en el versículo 4. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los volvió a ver, dice, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Otra vez repito, ¿qué es lo que estaba esperando el Ayuda, dinero. dinero y la ayuda? Y dice en el versículo 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se dan cuenta? El tipo que quería dinero no estaba esperando la sanidad, pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lo sanan. Y dicen en ese momento, dice en el versículo 7, tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Ese milagro es un milagro increíble. O sea, si se dan cuenta, él desde nacimiento era cojo, no podía caminar bien. Y lo que sucede es un milagro increíble. Sus pies, que nunca habían podido entender cómo poder moverse correctamente, pudieron agarrar la firmeza. Y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han perdido la posibilidad de caminar o algo y que tienen que usar muletas o algo así. Lo terrible que es vivir de esa forma. Ahora, cuando uno puede volver a caminar es otra cosa increíble. Y entonces dice, se le afirmaron los pies y los tobillos y él se puso de pie y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Ahora noten ustedes el versículo 9, dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y ellos le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. O sea, se maravillaron de ver que esto le había pasado porque lo reconocieron. Ellos sabían, ese es el que estaba siempre allá afuera y ahora ya está aquí adentro. Estaba con ellos en el templo. Quiero hacer un paréntesis porque es importante que entendamos algo y esto nos va a ayudar para tener un mejor concepto de lo que Dios nos dice cuando hablamos de sanidad. Nosotros creemos que existe el don de sanidad, ¿cierto? De que Dios sana y puede sanar ahora en el siglo XXI, como puede sanar y lo sanó en el tiempo de Él y siempre lo puede hacer. Él es Dios, por lo tanto no hay absolutamente ninguna cosa que Él pueda o no pueda hacer. Pero la pregunta que usted y yo nos debemos hacer es, bueno, pero si Dios sana, ¿por qué no sana a todos? ¿No? Porque hay personas que no se sanan. Yo sé que usted ha pasado por enfermedades, yo he pasado por enfermedades, todos hemos pasado por enfermedades y uno dice, ¿por qué Dios no sanó a esa persona? ¿No? Y peor cuando son cristianos, porque decimos,
¿Por qué no? Y habrá gente que lee y tergiversa un pasaje, y ahora vamos a hablar de eso, y lo dicen de tal forma que lo manipulan o lo tuercen, diríamos, la palabra correcta es lo tuercen, que cuando lo lees te hacen creer que eso es parte de la obligación de ser cristiano. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú no puedes estar enfermo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, si usted lo puede buscar en su Biblia, Isaías 53, y vamos a leer unos pasajes que están allí. Vamos a buscarlo en español, perdón, voy a buscarlo acá en español. Español. La Reina Valera del 60 dice así. Isaías 53, ¿ok? Versículo 3, empezando desde el versículo 3. Isaías 53 desde el versículo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Vamos a parar en el 5, lo vamos a seguir leyendo más adelante, pero por ahora desde el del versículo 3 al versículo 5. Orlando o Rosita, quien si lo tiene alguno de ustedes dos, lea del versículo 3 al 5 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, ahora quédese usted en esa última frase. Dice, por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanos, ¿no? Esa es una frase que utilizan todos los cristianos que tergiversan mucho este pasaje para decir, es una obligación del cristiano estar sano. Un cristiano no puede estar enfermo, porque aquí dice la Biblia que cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué pasa? Se llevan nuestras enfermedades, dicen ellos, ¿no? Y usan ese pasaje y dicen, aquí está, y 53, 4, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ellos usan ese pasaje para decir, un cristiano no puede estar enfermo. Y usted oirá a gente como Benny Hinn y otro montón de gente que usted oirá por todo lado que dicen que ellos nunca se han enfermado. Que yo les voy a decir una cosa, eso es pura mentira. Todos estos líderes religiosos que hablan de que nunca se enferman, cuando están enfermos, simplemente no salen por televisión. Tienen programas grabados y tienen un montón de cosas para que la gente no los vea, pero realmente, como cualquier persona, se resfrían. Y el hecho de un resfriado ya es una enfermedad, ¿no? Si cualquier otra enfermedad, algunos han muerto hasta de cosas más serias y es muy normal. Pero entonces preguntémonos y digamos, bueno, pero, ok, a ver si entendemos. Si la Biblia dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y que Él llevó nuestras dolencias y dice, por sus llagas somos curados, ¿por qué no entonces no somos sanos? ¿No? La respuesta está en esto. En hebreo hay una palabra, y usted la ha escuchado mucho porque los pentecostales les gusta usar mucho esa palabra. ¿Han oído ustedes cuando dice Jehová Rafa? Que parece que están diciendo Rafael, ¿verdad? Pero Rafa, dicen Rafa, R-A-P-H-A o R-A-F-A. Rafa. Entonces dice Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador, ¿no? Jehová sana, Jehová es mi sanador. Bueno, utilizan esa palabra porque esa es la palabra que aparece aquí en este pasaje. En este pasaje que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos dicen que aquí en hebreo dice, por su llaga nosotros fuimos Rafa. Él fue Rafa por nosotros, nos sanó. ¿Cuál es el problema con eso? Que una persona que ha estudiado griego o que ha leído un comentario de personas que saben hablar de griego, entenderán que la palabra Rafa tiene varios significados en hebreo. Uno es ser sano, físicamente sano, pero otro es restaurado. La palabra significa restaurar también, no solo sanar, sino restaurar. Entonces, por ejemplo,
si un árbol está cayéndose y tú lo puedes poner de nuevo otra vez, erguido, otra vez lo puedes acomodar. Ustedes han visto que a veces los amarran con algo para que se acomode hasta que agarre más fuerza sus raíces y se acomode. Eso en hebreo sería Rafa. El árbol estuvo Rafa, lo pudimos restaurar. Cuando pasa alguien que ha pasado por una situación difícil y Dios lo trae de nuevo al redil, es Rafa. Dios lo restauró. Entonces la palabra no solo se traduce sanar, sino también se traduce restaurar. Entonces vaya conmigo ahora al mismo pasaje, ahora otra vez, empezando en el versículo 3, y pongamos en lugar de la palabra sanar, pongamos la palabra restaurar. Y dice, versículo 3 en la Reina Valera, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él nos restauró de nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Perdón, en el versículo 4 debería decir, ciertamente Él nos restauró, perdón, así debería decir, ciertamente Él nos restauró y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros restaurados. ¿Ok? Si la palabra fuera ir restaurados, no habría problema. ¿Y sabe por qué no hay problema? Siga leyendo lo que dice el versículo 6. Note usted el contexto del 6 y 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, ¿cuál es el concepto del texto? Si usted lee todo el contexto, ¿cuál es? La salvación del ser humano. ¿Se acuerdan? La restauración del ser humano. Cuando uno lee el pasaje en contexto, no está hablando de sanidad física, está hablando de la sanidad espiritual, la restauración que tiene el cristiano. Cuando uno lo lee, lo entendimos de esa mejor. Ahora, puede usted leerlo, buscarlo en otras versiones. La versión, por ejemplo, que yo buscaría es la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, y dice el versículo 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por sus propios pecados, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz, fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Se da cuenta entonces que el pasaje está hablando del pecado del mundo y cómo Dios nos restaura, nos pone en su lugar, ¿cierto? Entonces, ya que entendemos esto y que entendemos que la palabra Rafa en hebreo significa restaurar, no solamente sanar, y entendemos que el contexto es eso, no podemos decir que cuando alguien se enferma, Dios no sana nada más, sino que podemos decir, Dios restaura al pecador, pero la sanidad es algo que es esta decisión de Él. ¿Me comprende? Cuando hablamos de la parte física. Vamos otra vez al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 3, y entendamos entonces lo que está pasando con Pedro y Juan. Pedro y Juan acababan de hablar y convertir a 3,000 personas. Estas personas se convierten, ellos quieren hacer lo mismo, llevarle el evangelio a la gente que está en las sinagogas. Y en este momento Dios está utilizando y va a utilizar a través del libro de los Hechos cosas increíbles, milagros tras milagros, ¿no? Para demostrarle a la gente que ellos, los discípulos de Él, son, ¿cómo se llama? Son
están confirmados por él, ¿no? Que Dios los está confirmando. Y entonces, cuando Pedro y Juan ven a este cojo, noten ustedes que le dice, primero viene él y les pide dinero, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando él les pide dinero, Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y causa la sanidad. Ahora, ¿por qué es importante también hacer una aclaración sobre esto? No sé si usted lo ha visto y siempre lo hacen en las cruzadas de milagros, entre comillas y todo eso. Siempre esta gente, los líderes, utilizan un término y dicen, la gente se salva o se sana, perdón, la gente se sana por fe. Y han oído ese término cuando le dicen a la gente, es que tu fe es la que te va a sanar, ¿no? Y empiezan a usar versículos en la Biblia para apoyar eso. Pero ellos básicamente le dicen, la gente que se sana es la gente que está teniendo fe. Y esta gente que hace este tipo de cruzadas normalmente le dicen a las personas, ven al altar, ven aquí y con tu fe cree que Dios te va a sanar y Dios te va a sanar. Lo que yo he notado y lo que me ha parecido muy triste y muy vergonzoso es que cuando alguien no se sana, imagínense, todas estas personas que vienen a una cruzada de milagros, que quieren ser sanos, quieren que pase, ¿cierto? Cuando usted tiene un familiar que está sufriendo una enfermedad muy grave, usted quiere que se sane, usted tiene fe. La persona que está enferma también tiene mucha fe, ¿cierto? Quiere sanarse. Fe no le hace falta. Pero como no se sanan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen estos predicadores? Dicen, bueno, es que no tuvo suficiente fe, ¿no? Por eso no se sanó. Y le echan la culpa a la persona. Le dicen a la persona, es que si tuvieras tenido más fe, tú te hubieras sanado. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo dicen eso? ¿Cómo dicen tal barbaridad? Esa persona tenía fe, mucha fe de ser sano. Cuando tu hijo está sufriendo, tú tienes fe de que el niño se sane, tú quieres que se sane. Todos queremos que se sanen las personas que amamos. Y si no se sanan, y si alguien le dice es porque no tienes fe, imagínate el dolor, el sufrimiento con el que llega a la casa, el pensamiento, dice, wow, no, yo no tuve la suficiente... Se sienten culpables y el líder o este predicador se lava las manos básicamente como diciendo, no fue mi culpa, es que no tuvo suficiente fe. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un cantante muy famoso cristiano que se llamaba Melgar, creo que se llama José Melgar o Juan Melgar o algo así. Era un Julio cantante, Melgar. Julio Melgar, perdón, gracias, Julio Melgar. Era un cantante muy famoso en la música cristiana y él le dio cáncer. No me acuerdo qué tipo de cáncer, pero le dio cáncer. Este cáncer fue muy fuerte y estaba muy mal. ¿Y qué pasa? Llegan a una reunión, ustedes pueden encontrar ese video en YouTube, no sé si todavía estará, me imagino que sí, podría buscarlo a ver si está, pero ese video en YouTube aparece donde hay varios líderes de adoración que vinieron a hacer un concierto para la sanidad de Julio Melgar. Y Julio Melgar está con su familia. Y lo que hacen los líderes, estos otros líderes de adoración, es que empiezan a profetizar y a decirle a Julio Melgar que él va a estar de nuevo restaurado y que él va a volver a cantar y que él va a volver a hacer eso y toda su familia lo va a volver a ver y todo eso. Creo que no pasó un mes y se murió. Creo que murió como al mes de que pasó esa situación. Uno de los peores cantantes ahí que dijo una barbaridad fue Marcos Barrientos. Y Marcos Barrientos no es como quien dice santo de mi devoción. No me cae muy bien porque sus letras de sus canciones no se me hacen como increíbles, pero él es muy famoso en la música cristiana. Y Marcos Barrientos le decía claramente, el Señor dice que tú vas a estar restaurado, el Señor dice que tú vas a estar aquí cantando de nuevo y todo eso, y se murió. Bueno, después entrevistan a Marcos Barrientos, lo entrevistan para decirle, oye Marcos, tú oraste y tú diste una profecía de parte de Dios, ¿no? Diciendo que Dios lo iba a restaurar. ¿Y qué pasó? La respuesta de Marcos Barrientos fue sumamente vergonzosa para mí, sumamente, yo diría, raya en blasfemia, porque lo que hizo Marcos Barrientos, y usted lo puede tratar de encontrar en YouTube, es que él dice, bueno, uno tiene mucha fe, pero si la persona que está pidiendo sanidad no tiene fe, ¿qué podemos hacer? O sea, le echó la culpa a Julio Melgar, básicamente. Le estaba diciendo, fue culpa de Julio Melgar que él no se sanó y no fue culpa mía. Como diciendo, a mí no fue mi culpa. Yo oré lo que dije Dios, pero al final fue él. ¿Se da cuenta? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Cómo hay gente tan descarada que prefieren echar la culpa a la persona que está enferma que aceptar ellos que ellos no lo hicieron, que ellos no lo pudieron hacer? Y es muy triste.
Después de eso, yo creo que sería súper que alguien hubiera podido tomar el tiempo para hablar con este Barrientos algún día y decirle, no has pensado realmente lo que dijiste, porque la Biblia dice claramente, no se acuerdan ustedes, en Deuteronomio capítulo 22 dice, cuando una persona venga a hablar en el nombre de Dios y no se cumpla lo que dice, dice, apedréenlo, no mátenlo, porque no es profeta de Dios, no le hagan caso, dice, no es profeta de Dios. Y esto es básicamente lo que yo diría que deberían hacer con todos estos líderes que andan invitando a la gente que sean sanados y no se sanan. Pero veamos entonces ahora, ya que les cuento esto, vayamos otra vez a Hechos capítulo 3 y ponga atención usted en algo que dice aquí. Dice que el cojo, cuando estaba en el templo, en el versículo 2, noten ustedes que lo traían al templo, a la puerta del templo, ¿y qué es lo que él hacía? Pedir limosna, ¿se acuerdan? Versículo 2, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Y luego dice que cuando vio a Pedro y a Juan, ¿qué es lo que estaba haciendo? Les rogaba por dinero, les estaba pidiendo dinero. Dígame una cosa, este hombre cojo tenía fe. No había ninguna fe en él. Él no estaba pensando en que iba a ser sanado. Él pensaba en que él estaba esperando dinero. Y noten ustedes que todavía le dice claramente, Pedro dice en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dice, míranos. Y entonces dice en el versículo 5, noten ustedes otra vez, dice, entonces él, el cojo, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Entonces vuelvo yo a preguntar, ¿ustedes creen que él tenía fe? Él no tenía ninguna fe, él estaba esperando el dinero, eso es todo, lo que no había fe de parte de él. Pero noten ustedes lo que dice Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y él es sano. ¿Se da cuenta? Él es sano. O sea, la sanidad ocurre no por la fe del cojo, no ocurre por nadie, ocurre porque Dios quería sanar a esa persona. Y esto es importante porque cuando nos dicen en este tipo de iglesias o en estos tipos de grupos, tienes que tener fe para ser sano, básicamente lo que están haciendo es tratando de manipularte y decir, tú tienes que tener fe en la fe. Y voy a aclarar esto muy importante. El cristiano no debe tener fe en la fe. O sea, la fe no es como un concepto de que si yo tengo fe en la fe, yo voy a sanarme o yo voy a tener dinero o todo se me va a resolver. No. Uno tiene fe en Cristo. ¿Y qué significa la fe? La certeza y la convicción de que Dios está con nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros leemos a un hombre como Job que dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿qué es lo que está demostrando Job? Que él tenía fe en Dios, ¿no? Que él tenía fe en Dios, que él sabía que Dios era Dios a pesar de que tuviera muchas cosas o no tuviera nada. Él era Dios. Cuando nosotros decimos, yo tengo fe en Jesús, la fe la tengo en que Jesús va a hacer algo en mi vida y Él puede decir sanarme o no sanarme. Si Él decide sanarme, gloria a Dios. Si Él decide no sanarme, perfecto también. Le doy la gloria a Dios. Lo que pasa es que vivimos en un mundo ahora, en el siglo XXI, donde creemos que ahora lo que tenemos o que Dios está obligado a sanarnos y no podemos pasar eh, problemas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ese tipo de cristianismo tan falso, donde la gente está como, ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí? Cuando la gente, cuando yo escucho gente diciendo así, yo me puedo pensar, esta clase de cristianos nunca hubieran durado en el primer siglo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasaba en el primer siglo? Los torturaban, los metían en el Coliseo romanos para morir en unos leones, mataban a sus hijos, a sus esposas, si decías que no creías que el César era Dios. Y aún así, ellos decían, yo solo creo en Jesús. Y preferían ir a la muerte que aceptar y cumplir lo que decía Roma. Esto es importante para nosotros. Definitivamente tenemos que entender, nosotros no podemos vivir esta vida pensando que Dios está obligado a hacer algo por nosotros. No, Dios no está obligado a nada. De hecho, nosotros nos merecemos la muerte, ¿cierto? El infierno, pero si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, no estaríamos donde estamos. Pero dice claramente que él no tenía fe, Pedro sí tenía fe, y Pedro, que sabía de quién estaba hablando, dice, levántate. Eso nos lleva a otro concepto que también no sé si lo pensó. Noten ustedes que el cojo no tenía fe. Pedro sí tenía fe en Jesús, ¿cierto? Y Pedro decide decirle en el nombre de Jesús sea sano. Entonces uno podría usar el mismo argumento para decirle a Marcos Barrientos, Marcos Barrientos,
Julio Melgar falleció, pero el que tenía que tener fe eras tú, no solamente Julio Melgar. Julio Melgar pudo haber no tenido fe, pero si tú tenías fe, que eras el que estabas orando por él, si se hubiera sanado, ¿no? Entonces la culpa es de Marcos Barrientos, podríamos decir, o podríamos echar la culpa a los líderes diciendo, ah, son los líderes que podrían tener fe, como Pedro que tuvo aquí fe y él lo en hizo Jesucristo. en Jesucristo. Entonces entendemos claramente que no, no es tener fe en fe, es tener fe en Jesús, que Él haga su voluntad. Y entendemos esa parte. ¿Cómo se nos ha olvidado a nosotros que la Biblia claramente muestra una vez que Pablo y todos estos líderes sabían que iban a sufrir por Cristo y estaban contentos de sufrir con Cristo? Vaya conmigo a Filipenses capítulo, creo que es capítulo 3, versículo 10. Déjeme buscarlo a ver. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, capítulo 10. Déjeme ver. Exacto. Filipenses capítulo 10, versículo 3. Mami, si usted lo tiene ahí, lo puede leer. 3:10. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Si lo encontramos allí y lo leemos, este pasaje es vital para el cristiano actual, el cristiano verdadero. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Listo, A ver qué dice. el 10. Versículo 10, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 10. 9, 10. 10. Ajá. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte ¿Se para da cuenta? ¿Se da cuenta usted de eso lo que acaba de decir Pedro ahí? La versión Reina Valera dice, note usted cómo dice la versión Reina Valera. La versión Reina Valera del 60 dice, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál era la meta de Pablo? Quiero conocer el poder de la resurrección de Cristo, pero también ¿qué quiere conocer? El sufrimiento, dice, y padecer como Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ellos decían una y otra vez, Pedro, Pablo, todos decían, padecer por Cristo es parte de ser cristiano. Y nosotros vivimos en un siglo donde padecer y estar sufriendo es un problema, ¿no? El otro día estaba pensando que la iglesia esta donde estoy yendo, yo llegué y me senté, tienen sillas como en los cines, sillas reclinables y sillas acolchonaditas. Y tenemos aire acondicionado y calefacción, ¿no? Entonces, uno se sienta ahí como si nada, ¿verdad? Uno se siente ahí. En nuestros países, las bancas son de madera, las bancas son duras, no hay aire acondicionado si hace calor, si está haciendo frío, no hay para calentarse, ¿verdad? Es una gran diferencia y vivimos aquí. Yo a veces me preguntaba, cuando estaba viendo a la gente, decía yo, ¿cuántas de estas personas que están aquí irían a la iglesia si les dijeran que van a cambiar las sillas, si les dicen que van a ser bancas, ¿no? Que van a ser de madera, que no van a ser así, que no van a tener colchones? ¿Cómo reaccionaría muchos de los gringos que están acá, ¿no? Que quieren todo bien facilito. Y a veces nos pasa lo mismo allá en nuestros países, como nos vamos acostumbrando a que, bueno, si la iglesia es de tal forma, solo voy si me gusta, ¿no? Como diciendo, como tiene que acomodarse a mi manera y eso no es así. Bueno, volvamos otra vez a Hechos capítulo 3 entonces. Dice que lo sana, se le afirman los pies y los tobillos y entra con ellos a la iglesia, al templo. Y la gente se llena de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahora vamos a seguir leyendo porque es importante aquí en Hechos capítulo 3 que entendamos hasta la perspectiva de Pedro. Pedro no era un tipo que se creía mucho porque él tenía ese don de sanidad, ¿ok? Más bien vean ustedes las palabras de Pedro. Dice en el versículo 11, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Se dan cuenta?
Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros fuéramos los que hubiésemos sanado a este hombre? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hace falta en las iglesias de ahora que los pastores y los líderes sean muy claros y le digan a la gente, yo no soy el que sano, ¿cierto? Yo no sano a nadie, es Jesucristo. Oremos juntos y pidamos la sanidad, pero Dios es el que va a sanar, no nosotros. Y luego entonces empieza en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante del Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro es inteligente. Pedro utiliza la sanidad de este hombre para poder hablarle a toda esa gente que estaba maravillada de que había pasado un milagro, para hablarles de quién, de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva cuando pasa algo especial, cuando hay un milagro o algo? Llevar a la gente a Cristo, ¿no? Si usted se sana o si pasa algo increíblemente milagroso, ¿qué debemos hacer? Dar la gloria a Dios y decirle fue Cristo, nunca nosotros, porque la gente se acerca a nosotros. Si usted ora por alguien y alguien se sana, ¿qué va a pasar? La gente se va a acercar pensando que ustedes tienen unos poderes especiales o algo. Y uno que tiene que hacer, decir, yo no soy. Eso fue Cristo, ¿no? Y le voy a decir algo y yo me imagino que a usted le ha pasado lo mismo. Yo he pedido en oración por personas y algunos se han sanado. Y he pedido por personas también y ya están muertos. O sea, no es mi asunto, no es un asunto de mí. Yo no tengo el don de sanidad. Si Dios decide sanar a alguien, lo hace Dios, no yo. ¿Comprenden? Es la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia sí nos dice, en Santiago nos dice, cuando alguien está enfermo, pidámosle a Dios, pero pidamos bajo su voluntad, porque no sabemos cuál es la decisión de Dios con eso. Entonces es importante. Les dice entonces que es, Pablo le está diciendo a ellos que es Dios el que ha hecho esto. Y dice, por la fe, versículo 16, vean ustedes lo que dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. La fe en el nombre de quién? De Jesús. Ahora, no volvamos el nombre de Jesús en una especie de superstición. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado con gente que cuando alguien está pasando algo empiezan a decir, el nombre de Jesús va a ser sano. Y usan el nombre de Jesús, pero lo hacen como si fuera una especie de superstición, como que lo quieren repetir y repetir para que la gente sienta, wow, es que está diciendo en el nombre de Jesús. Y no debe ser así, porque no es superstición. Creemos que Dios hace bajo su voluntad lo que Él decida cuando Él decida. Él ha decidido, algunas personas son sanas y algunas personas no lo son, ¿no? Permite que algunas personas sufran y otras no. Lo que vemos en la Biblia, lo que vamos a ver acerca de estos hombres grandes de Dios, es sufrimiento y muertes de mártires. La historia dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Él pidió ser crucificado boca abajo porque él no quería ser crucificado igual que Cristo. Decía, no me merezco ser como Cristo, crucifíqueme al revés. Pablo lo decapitan. Otros hombres mueren. Esteban murió apedreado, ¿no? Gente sufrió por causa del Evangelio. Santiago fue decapitado. Gente sufre por causa de Dios. Y nosotros en el siglo XXI estamos como si, ay, nos duele un dedo y ya, ay, qué barbaridad, Satanás nos está atacando. Por cualquier cosita estamos ahí considerando que fue un gran ataque espiritual cuando normalmente no pasa mucho. Ahora sigamos leyendo. En el versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Notan ustedes qué interesante lo que hace Pedro? Él dice, ok, ya les dije que ustedes son los que mandaron a matar a Jesús, pero les dice, es por ignorancia, ustedes no sabían que Él era el Mesías, pero Él es el Mesías. Y dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Isaías 53, ¿se acuerdan? Jesucristo fue molido por nosotros, el ungido, molido por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio
y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Y qué hace Pedro? Utiliza el mensaje para hacerlos que se arrepientan. Ese es el mensaje de cuando Dios usa una restauración o una sanidad, lo que queremos que la gente entienda, que Jesucristo está allí para salvar. Es el objetivo principal, salvar, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer. Yo espero que lo que nosotros comprendamos sobre la sanidad, bueno, necesito hacer otro paréntesis. Sí es cierto que hay muchos pasajes en la Biblia que dice que cada vez que ellos tenían fe, Dios los sanaba. De hecho, Jesús decía, por la falta de fe, Dios no sanó a algunas personas. ¿Se acuerdan? Pero eso no quiere decir que Él sanó a todos. Hubo lugares donde Dios no sanó. Él entró a varios poblados y no sanó a todas las personas. Pero Dios en sí, por medio de Jesús, Él iba y por donde iba y sanaba a los que Él quería sanar, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros entender en el siglo XXI y ahora que si nosotros nos sometemos a Dios cuando estamos pasando una enfermedad y aceptamos que Él en su voluntad puede permitir que pase esa enfermedad o puede permitir que nosotros salgamos de ella, es su voluntad? Y nosotros somos hijos de Dios porque estamos aceptando que Él es nuestro rey, ¿cierto? Cuando usted tiene un rey, usted acepta que el rey diga lo que tiene que hacer y usted lo sigue. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué preguntas tienen ustedes con respecto a eso? Porque tal vez con lo que les expliqué, tal vez ustedes tengan alguna duda o algo así, pero ¿qué dudas tienen? O si se quedaron, entendieron bien lo de, de Isaías 53:5 que está hablando sobre restauración de salvación. O sea, cuando leemos el contexto no está hablando de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual, de la restauración espiritual a la salvación. Pero ¿tienen alguna duda o algo? ¿O se han preguntado alguna vez algo o tienen algo que no sé, que tal vez no ha quedado claro y que quieren que lo revisemos un poquito más? No, yo pensando también en el pasaje de la mujer con el sangrado, ¿verdad? Cuando Ujú, Jesús dijo, ¿verdad? Que tenía, no sé si estoy equivocado, que dijo que tu fe te ha sanado, ¿va? ujú. Entonces ella sí, Y en muchos pasajes, yo diría el 80 o 90% de los pasajes donde habla de la sanidad, siempre se le pregunta a la persona si tiene fe. ¿Se acuerdan? Entonces, no es que no tengamos fe, pero el problema no es tener fe en la fe. ¿Es fe en quién? En Jesús. El gran problema es que hemos convertido a la palabra fe como un concepto y casi como una superstición. Tengo que tener fe para que se cumpla esto, como diciendo, si yo tengo fe en la fe, se va a cumplir. exacto, No es eso. más poniendo como que solo el hecho de decir tengo fe y es suficiente que con eso es, y ya desviándolo de realmente que tenemos no, y que debemos de, que la fe es en Jesucristo, pues no en sí en la fe Exacto. así literal se puede decir, ¿verdad? Sí, Porque sí, se confunde a veces las personas y sí, y realmente, perdón, Orlando, déjame decirte, no debería ser confuso. Lo que pasa es que estas enseñanzas de los últimos 30, 40 años no eran las enseñanzas de antes. Usted en los 60s o en los 70s, usted no oía predicadores hablando de esto. Ustedes oía predicadores que venían y estaban diciendo, cree en Jesucristo, ten fe en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo, tu mirada en Jesucristo, pero a cada rato hablaban también de la sanidad, del sufrimiento, de las enfermedades y todo. Era muy normal. Pero después empezó un movimiento que se llama el movimiento de la fe, yo diría que es de los 80s, y empezó a crear un ambiente donde la gente básicamente los hacían sentirse mal si estaban enfermos.
Y llegabas a una iglesia y estabas enfermos, te volvían a ver raro. Entonces, ¿qué hacía la gente? Mejor se escondía en sus casas cuando estaban enfermos para que no los vieran y dijeran que tenía algún pecado o que pasó algo y por eso están enfermos. Qué triste, porque no había esa posibilidad de ser abiertos y decir, estoy pasando por una enfermedad, oren por mí, estoy pasando por esto, oren junto conmigo, ¿no? Nos hace mucha falta que más bien seamos más hermanos y que estemos allí, ¿no? La Biblia dice claramente que cuando una persona está enferma, vamos con ella, oramos con ella, estemos con ella, ¿no? Pero sí, como dices, fe en Cristo es importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Si es así, entonces con eso terminamos hoy y recordemos entonces lo que el pasaje trata de darnos a entender. Pedro y Juan no tenían fe. Ellos tenían fe en Jesús, ¿cierto? Sabían que Jesucristo podía hacer lo que sea y ellos sabían que seguramente iba a usar ese momento para poder llevar el evangelio. El cojo no tenía fe, ¿no? Lo importante aquí es que el evangelio se iba a propagar, porque noten ustedes lo que pasó. Después de que se sana el cojo, la gente se emociona y piensan que Juan y Pedro tenían algo especial. Y ellos le dicen, no, 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 no crean que fuimos nosotros, no fuimos nosotros, fue Cristo y les dio el pie para poder hablar de quién era Cristo a esas personas, de quién era Jesús. Entonces es importante que cuando pase algo especial recordemos, si Señor, si tú decides sanar a alguien por medio de mí o poder sanar a alguien y que yo esté allí, ayúdame para que use ese momento para llevar la gloria a ti. Solamente a ti, no a nosotros, ¿no? No a nosotros. Y acordemos, entre mejor nosotros pongamos la mirada a la gente hacia Cristo, mejor resultados vamos a tener, ¿no? Mejores resultados vamos a tener.